Bueno, bienvenidos de nuevo a la Red de Ecología Acústica México. Y hoy ahora es la sesión número 4, práctica como investigación en las artes, transdisciplina y sonido, cuyo coordinador es Edmar Olivares Soria, que se encuentra también exponiendo en este panel. El primer ponente es Manuel Rocha Inturbide. Voy a leer brevemente su biografía. ¿Quieres? Ya la leyó en la ponencia anterior. No, pero son... Yo para no... Ya había preguntado. No, nadie produce más. Bueno, sin más preámbulos voy a leer su biografía. Manuel Rocha Inturbide es artista, compositor, investigador y curador de arte y música contemporánea con énfasis en la transdisciplina. Estudió la licenciatura en composición en la UNAM, una maestría en música electrónica en Mills College y un doctorado en el área de estética, ciencia y tecnología de la música en la Universidad de París, Octavo. Su música ha sido ejecutada en varios continentes, recibiendo encargos del Instituto de IMEB de Bourges, GRM de París, del Cuarteto Artidi, Ensamble Liminar, etc. Ha realizado obra artística en importantes espacios de nivel nacional e internacional, como la Bienal de Sydney, 1998, Arco, en España, 1999, Kyoto Art Center en el 2001 y el Fórum Universal de las Culturas en Monterrey del 2007. Y actualmente es profesor de asignatura en la Facultad de Música de la UNAM y de tiempo completo en la UAM Unidad Lerma. Y bueno, pues vamos a darle la palabra a Manuel Rocha. Van a ponerse allá el PowerPoint. ¿No lo van a poner allá? ¿Ah, no? Entonces me tengo que conectar acá. ¿Qué? Ah, bueno, pues es que ya no. A ver, échame la mano. No, prefiero yo así. Bueno, ahora sí. ¿Ya pueden cambiar la pantalla? Ahí está. Oh. Bueno, las 4 personas que estamos aquí en este panel somos los 4 profesores, investigadores, creadores de la UAM Lerma, que estamos en el área de investigación práctica como investigación en las artes, transdisciplina y sonido. El jefe del área es Edmar Olivares Soria, que está aquí con nosotros y será uno de los últimos en tomar la palabra. Y como les comenté, cuando se inauguraron estas jornadas, es el único grupo de investigación de la UAM en general que acoge a profesores que hacen creación como parte de su investigación. Entonces le paso ya el micrófono. Bueno, me voy rápido al principio porque son muchas diapositivas, no sé cómo se les llama, diapositivas. Pero bueno, es ir un poquito más cerca sonoro en mi trabajo como creador, investigador y enseñante, ¿no? Esa es la idea de mi presentación. Entonces, ya en la plática pasada comenté un poco acerca de algunas cosas, como descubrí a John Cage en el 86 y empezar a leerlo, hice un ensayo sobre él y influyó de manera muy importante mi manera de percibir el mundo.
Luego, en Mills College, que fue un lugar muy importante, que es post-cage, muy experimental, en Oakland, California, hice 2 obras que tenían que ver ya con esos sonidos cotidianos que yo grababa, como mi refrigerador o como un rollo de agua, que después presenté en el The Tuning of the World en 94, como ya había comentado. Hice un predoctorado sobre la transformación y el desdoblamiento del objeto sonoro, y un primer artículo, ensayo, que se llamaba Desdoblando el paisaje, el objeto sonoro, que fue publicado en una revista. Bueno, hablaré más tarde de eso. Entonces sí me metí, aunque mi doctorado fue acerca de las técnicas granulares. Antes de eso sí estaba muy conectado yo con esta idea de las metáforas que se desdoblan de los objetos sonoros de la vida cotidiana, algo que en el medio académico de la electroacústica fue muy rechazado por el grupo del JEREM, aunque luego se fue diluyendo. Y Trevor Wishart sería el único ejemplo que yo tengo de un investigador, creador, que tiene un libro que se llama On Sonic Art, que es una maravilla y que yo leí en esas épocas, ¿no? Entonces, bueno, una de mis primeras piezas ya en Europa, Moin More, es para una exposición de México-Irlanda sobre la visión de los irlandeses del colonialismo inglés, o de nosotros, de los gringos, y yo fui a Irlanda a grabar paisajes sonoros, y de ahí hice una obra electroacústica con granulaciones, pero donde había paisaje sonoro de la cultura celta, todo eso a partir de la lengua celta, más los paisajes sonoros que grabé. Un audiovisual con transparencias que se llama Offside, con paisajes sonoros grabados en distintos lados, y 11 fotografías. Luego viví en Japón 8 meses, en donde hice otras piezas basadas en lo que escuchaba como una instalación con bicicletas abandonadas, el sonido de las llantas, o una pieza basada en los sonidos de las cigarras, que se llama Seminocoe para flauta y electrónica. Unas piezas de grabaciones en video de los parlantes que me iba encontrando en todos lados, con una muy mala definición, porque era una cámara Epson que me prestó la compañía. Y hice después una obra para internet que se llama Beat Japan, que todavía está ahí pero mal funciona. Y ya hablé de Boombox Project en la plática pasada, de las grabadoras. Luego una pieza para 8 canales, el eco está en todas partes, con tal cual los paisajes sonoros grabados, que figuraban muros en una exposición. Esta es una pieza interesante, de 2004, que tenía que intervenir los fuertes en Campeche, en la ciudad de Campeche. Fuertes donde se protegían de los piratas, que están en las afueras de la ciudad algunos. Y aquí lo que yo hice es colocar computadoras en las almenas, con videos silentes que yo grabé de la cotidianidad de la gente, pero son silentes. Y luego había una obra de 4 canales con paisajes sonoros, y fue una acción de un día donde se invitaba a la gente de la ciudad a venir al fuerte a escuchar su propia cotidianidad en este lugar, que en teoría es para protegerse y defenderse, era una cosa metafórica. Y aquí está una de las computadoras, y una muestra de uno de los videos chiquitos que se mostraban en la computadora que está ahí, que eran pequeñas escenas, clips, como haikus de, por ejemplo, esta señora ahí en la lancha, metido en el agua. Ahí no sé por qué está al revés, no debería estar al revés. Las ventanas las dejan abiertas, y está la gente ahí, dejan que tú te asomes a su vida. Hay un señor de las paletas, etcétera, junto con ese paisaje de 4 canales, ¿no? Una acción que hice para una curadora de Rogelio Sosa, para el Ex Teresa. Fueron varias acciones, varios artistas, y yo decidí hacer cortes de pelo. Ahí está el flyer para que la gente se inscribiera, y eran 4 peluqueros. Todo a partir de mi viaje a la India de 98, 99, en donde encontré peluqueros con tijerotas, y era impresionante. Hice después esta acción en Gales,
para una ciudad en Gales que hacen un pueblo que hacen como festival de arte sonoro cada año. Y, oh desgracia, que las galesas tenían unas tijeritas así chiquitas y no hacían sonido. Entonces tuve que poner sonidos artificiales que la gente creía que, porque no sonaban las tijeritas, ya no suenan, no es lo, ¿no? Esto fue en la India, Nakshatra Horatram Rags en 2013. Son 3 pares de tablas hindús y que es como una especie de reloj mántrico, donde están, cada par es mañana, tarde y noche. Entonces sería increíble que hubiera sido en vivo, pero la complicación de estar pasando el paisaje sonoro, además los de la noche nunca los escucharías. Entonces más bien es una síntesis de qué paisajes sonoros se escuchan en esos 3 momentos del día, pero los paisajes están bajados 3 octavas o más, para que entonces las frecuencias que están entre 3 Hz y 20 y tantos Hz producen impulsos sobre unos relays, relevadores, y entonces esos relevadores tocan las tablas con distintos, obviamente, unos más densos cuando hay más actividad del día, otros menos densos. Entonces es una metáfora de la actividad sónica de Nueva Delhi a partir de grabaciones, porque era muy difícil hacerlo en vivo. Ese es un proyecto que para mí importantísimo, una curaduría de Guillermo Santamarina para el Museo del Laberinto de las Artes y las Ciencias, en donde nos dio encargos a 4 artistas. 2 de las obras estaban fuera y 2 adentro. Y mi hermano, como arquitecto, decidió usar una de las bardas que era para un campo de tiro de los policías en los 50s, y hizo un proyecto en donde con piedra hicieron un espacio donde te puedes meter, y con este techo aquí, en donde yo coloqué 10 bocinas para hacer una obra in situ. Aquí está el techo, y hay un árbol increíble que está aquí en esta imagen, en donde llegan los árboles del Parque Contiguo de Tangamanga. Esto está en las afueras de San Luis Potosí, y yo hice una obra in situ con sonidos de pájaros del desierto de San Luis Potosí, muy, muy minimalistas, procesados con convolución, pero muy reales los pájaros para crear ritmos continuos de distintas especies. Es una especie de think tank para meditar, para contemplar, pero la idea es que otros artistas sonoros hicieran obras para este espacio que tuviera que ver con el paisaje sonoro, ¿no? Justamente esta idea, como con Lacy, toda esta idea de que las obras tengan que ver con ese paisaje sonoro. Desgraciadamente nunca lo hicieron los directores del museo. Y la pieza que yo dejé, que es una pieza que funciona perfectamente in situ, y es muy, muy linda la pieza ahí, pues a veces no funciona o nunca funciona. Entonces es una desgracia, pero era un espacio con 10 bocinas, 4 en el techo y las otras en los muros. Luego, bueno, en innumerables obras electroacústicas he usado la idea del paisaje sonoro de distintas maneras. ¿Qué? Pues no son 20 minutos. No, está cabrón. Se ponen así como Perón, como Evita Perón, pero bueno, en el caso de ella, Evita Perón, pues ni pedo. Entonces me voy a saltar esto rápido. Bueno, trabajos de investigación. Aquí está, el último trabajo es un trabajo muy interesante que se llama Ghost Walker, que es creación e investigación a partir de una curaduría de 2 personas, Claudia Arosaqueta y Rodrigo Azaola, y aunque ahorita voy a mostrar un poquito de eso. Y luego este grupo que tenemos de creación e investigación en Derma, que es bastante nuevo, donde podrían salir proyectos de colaboración. Para mí es muy importante la colaboración. En Ghost Walker me invitaron individualmente como artista a hacer una obra sobre un recorrido de un antiguo camino del porfirismo, no del porfirismo, de la época de Maximiliano, que era todo campo. Está el castillo de Chapultepec, que estaba en Reforma, pero era una diagonal que cruzaba Reforma. Entonces ellos sugieren una ruta, y al final yo invito a un artista y a una investigadora, Cinta García Leiva y Arturo Hernández Alcázar,
a hacer una colaboración en cuanto a la escucha, hacer un estudio antropológico social de qué sucede a distintas horas del día, cada quien fue cuando quería, y hicimos un texto tripartito, ¿no? Donde cada quien era creativo, investigativo, ¿no? De esto me lo voy a saltar porque todo esto es algo de lo que ya hablé, salvo que estas transcripciones que yo hice de la estructura del paisaje sonoro, sí las he usado pedagógicamente para que mis alumnos escuchen sus paisajes, los graben y luego hagan una composición instrumental a partir de una partitura similar a esta, como una manera de encontrar nuevas formas y estructuras para crear obra instrumental o de otro tipo. Podría servir también para coreógrafos, etcétera, ¿no? Aquí está el mapa intervenido por Arturo del recorrido de Ghost Walker, y yo decidí en mi texto específico, bueno, hay textos de investigación, pero este es mi texto creativo, digamos que es mi recorrido. Yo lo que hice es grabarme platicando de manera literaria qué es lo que yo iba encontrando, lo que se convierte en un registro de un paisaje totalmente distinto y nuevo. O sea, lo que escuchas es lo que lees. Ahora, mi relato de lo que yo escuché, con todas las onomatopeyas de los sonidos que me iba encontrando, ¿no? Y bueno, a nivel de trabajo pedagógico, siempre trato de incorporar todas estas ideas creativas para ejercicios para los alumnos, como por ejemplo ya con eso termino, este ejercicio que hice para una cosa que me invitaron de Meditatio Sonus, en donde no es nada más escuchar el paisaje del jardín donde estábamos. Después de que toqué yo, les sugerí cómo escuchar entre 2 y 4 minutos y luego volver a escuchar. Les di instrumentos, instrumentos de juguete, y tenían derecho a hacer, no me acuerdo cuántos, y 7 sonidos nada más cortos en todos los 15 minutos que íbamos a escuchar. Solamente puedes hacer 7 sonidos cortos. Y el momento que ellos se identificaron con algún sonido que sucedía como una especie de contrapunto, y lo que era muy bonito era cómo entonces esos puntos de referencia que van haciendo todo el público que está escuchando, te va dando, se crea una composición, ¿no? Sin querer, queriendo, como decía el Chavo del Ocho. Y ya con eso termino. Muchas gracias. Ahora tenemos 5 minutos para alguna pregunta del público, comentario que quieran hacer acerca de esta presentación. O también dentro del panel, tal vez, miembros del panel que quieran comentar, que quieran, no sé, anexar alguna otra reflexión acerca de la intervención de Manuel Rocha. Sí, obviamente sigue ahí, y en teoría, si pides que te la pongan en teoría, lo que pasa es que, claro, todo el equipo está ahí en una de las bancas metido, son amplificadores pasivos y una compu portátil, Mac, con pues bueno, todos los cables van por los muros de piedra, un desmadre, o sea, sí fue pero bueno, en teoría, y las bocinas no son muy buenas, son Control Room JBL, porque toda la lana que nos dieron para la producción, pues se fue todo en la arquitectura. O sea, fue un milagro haber podido haber hecho eso, ¿no? O sea, en el sonido sufrimos un poquito, pero bueno, en teoría sí está. Yo sé gente que hace unos pocos años fue y que sí la escucharon, o sea, ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si no hay ninguna, a mí me gustaría preguntarte algo acerca de tu labor como curador. Yo recuerdo que tú fuiste el curador de una o dos de las del Festival de Arte Sonoro. De todos los 4 años. De los 4 años que se llevaron en Exteresa. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, si hacemos un ejercicio de retrospección, ¿cuál sería las diferencias y también los cambios que tú tienes ahora como curador de esos festivales a el trabajo de curaduría que haces hoy en día? ¿Hay algún cambio, una evolución? Pues creo que hubo un cambio importante, que un proyecto que hicimos recientemente, gracias a Tito Rivas, director de la Exteresa, que activamente trabajaba aquí como programador, y a Tania Edo, del Laboratorio de Arte Alameda, hicimos una exposición muy
difícil porque meter a todo el mundo es imposible sobre el arte sonoro en México. Bueno, arte y sonido en México más que arte sonoro. Y fue muy extenso, éramos 6 investigadores curadores. Yo en un principio estaba muy escéptico y al final, pese a las cosas complicadas de que no todo era perfecto, pero creo que fue una colaboración muy interesante porque el resultado no hubiera sido el mismo que si yo hubiera curado solo, por ejemplo, esa exposición. Incluso yo y otra persona, por ejemplo, Bárbara Perea y yo éramos los que tenemos experiencia como curadores. Ella se dedica a eso, yo de vez en cuando, pero sí a nivel de museografía, espacios. Y los demás eran una musicóloga, Rosana Lara, Carlos Prieto, que va más por el lado de una especie de musicología, de la experimentación y la música electrónica en México, Cintia García Leiva y Susana Actores, que están más en la parte de la poesía y de la voz. Entonces fue muy interesante es toda esta gama de distintos intereses que dio como resultado una cosa increíble. A mí de lo que más me gustó fue justamente invité a mi hermano, bueno, fue idea mía porque ya había hecho una intervención en la Ex Teresa con una rampa hace muchos años que te subías y veías el espacio de arriba. Y yo les dije, inviten a mi hermano que haga algo en la nave central para poder poner las piezas. Pero yo me imaginaba más como una cosa museográfica y él muy inteligentemente agarró y hizo una versión de una pieza anterior que había hecho en La Torre de los Vientos, una especie de espiral coclear en donde te ibas encontrando sonidos de manera no cronológica desde la primera creación de los tarahumaras, finales del siglo XIX, luego ahí curado entre todos, luego cosas de Felipe Ehrenberg y de Matías Gates, de los inicios de la música electrónica en México. Pero, entonces era realmente una torre de Babel que se convirtió en una obra, nuevamente gracias a la colaboración. Y eso es lo que yo abogaría a que la colaboración tanto para curaduría como para creación personal. Yo hice obras como esa con mi hermano que si no hubiera sido por eso, por ese curador, no hubiera existido, ¿no? Entonces la colaboración para mí es importantísima en la creación, tanto curaduría como obra personal. Gracias. ¿Estamos bien de tiempo? Ok. Bueno, ahora vamos a... ¿Puedo dar un anuncio? Sí. Me dicen de transmisión que si podemos bajar las compus porque tenemos 2 cámaras y nada más pueden hacer un frontal por las pantallas. Bien, vamos ahora con Luz María Sánchez. Ella es creadora e investigadora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Programa de Ciencia, Arte y Complejidad del Centro de Ciencias de la Complejidad en la UNAM y creador artístico honorífico del Sistema Nacional de Creadores de Arte, CNCA. Doctora en Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue directora de Radio Universidad de Guadalajara y del Canal 22 Internacional del Canal 22. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana del Departamento de Artes y Humanidades. Muchas gracias. Quisiera ver si podemos checar que esté ya la presentación. Sí, gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Yo les voy a hablar acerca de un proyecto de investigación-creación que está actualmente en desarrollo, que inició en 2014 y que ha tenido ya 4 alocuciones, 4 piezas que están vinculadas con el sonido de alguna manera. Se llama Bis, Fuerza Innecesaria y básicamente explora la violencia en el México contemporáneo y las consecuencias en la población civil. Se trata de, hasta el momento, 4 obras de formatos diversos y utiliza tanto herramientas etnográficas como tecnología digital. Tiene un repositorio online, tiene imagen, sonido, también se involucra una aplicación para sistemas celulares, sistemas de visualización de datos, escultura aditiva 3D, y se basa mucho en la colaboración, en el contacto humano, en la comunicación bilateral. De hecho, esto es a nivel de porcentaje mucho más fuerte que cualquier otra herramienta digital que se esté utilizando en el momento. Y bueno, el repositorio que está en línea y que está abierto a todo el público incorpora todo lo que se ha hecho de investigación, toda la investigación documental, entrevistas, etcétera. Y es un proyecto colaborativo donde hay académicos, donde hay científicos sociales, donde hay psicólogos, programadores, activistas, diseñadores gráficos, entre otros.
Básicamente estoy tratando de salir de este mundo donde se visualizan y se sonifican datos en masa para tratar de retomar la individualidad de una persona, de una situación, de una vida, ¿no? Entonces, hay una tendencia a deshumanizar desde en los medios hasta muchas veces cómo leemos esta información, y la pieza justamente busca encontrar una segunda puerta, una segunda salida donde podamos recordar que cada uno de esos números es una persona. Eso me ha llevado a que se puedan reconstruir algunas microhistorias, y esta es una de las preguntas que yo me he estado planteando. La inclusión de estos ciudadanos a través de la reconstrucción de sus microhistorias podría contribuir a establecer nuevas formas de coexistencia y contrarrestar el escenario del horror, de las desapariciones, tortura, muerte violenta que tienen lugar en el México contemporáneo, porque es ya realmente con los números que tenemos hoy en día una situación que la palabra horror, que me tomó mucho tiempo utilizarla, ya no es una exageración. Lo que está pasando en México es y debería ser inaceptable. Entonces, los antecedentes son piezas que están en línea, que ustedes las pueden revisar. 2487 son los nombres de 2.487 personas que murieron tratando de cruzar la frontera, con una base de datos. Esta es una presentación en San Francisco, en unos búnkers que estaban ahí de la Segunda Guerra Mundial. Otra pieza que también es antecedente se llama Detritus, también está en línea, y son 15.585 imágenes que conforman una base de datos, específicamente investigación realizada del 11 de diciembre del 2006, en que el presidente de entonces, Felipe Calderón, se vistió con indumentaria militar y declaró la guerra al narco, y termina el último día que estuvo en su oficina. Se puede ver en línea. Esta pieza aparte es una instalación audiovisual silente, y estoy realizando actualmente otras derivaciones como serigrafía de gran formato de 2 por 1,80. Estoy haciendo también dibujos de gran formato, pintura, y caigo entonces a esta pieza Vis, Fuerza Innecesaria, y la pregunta de esta obra en específico es cómo sobrevive la población civil en México a través de la violencia extrema en un estado que ha revelado su propio fracaso. Y digo, lo que sucedió la semana pasada en Culiacán no deja sino de recordarnos el fracaso del Estado, la ausencia del Estado, la inhabilidad del gobierno para sacar esta situación hacia adelante. Esta es mi pregunta base, que ha sido como una repetición de la misma pregunta, tratando de encontrar respuestas con distintos grupos de civiles con los que he trabajado. En la primer pieza encontré algunos patrones de cómo los ciudadanos circulamos la información en la que estamos inmiscuidos, y insisto, es tan novedoso como lo que sucedió la semana pasada en Culiacán, donde las personas graban las balaceras en las que están inmiscuidos. Específicamente es una pieza que buscó grabaciones de civiles, porque sabemos que los soldados, los policías federales, ya extinta corporación, o los mismos criminales tienen sus propias agendas. Entonces, una de las cosas es que sí sean videos que han subido y han compartido en redes sociales civiles. Al final presenté una pieza de 74 fragmentos en audio que se reproducen en unos diseños a partir de lo que sería una pistola Caracal, que es el diseño de Wilhelm Bubitz, que las hacen de hecho en Abu Dhabi, y él es el diseñador también de Glock. Aquí vemos una de las imágenes en el ZKM en 2017. Y bueno, el visitante tiene que activar la obra. Esta es una obra que ahorita está en exhibición, una sección muy pequeña en la Casa Refugio Citlaltépetl. Termina esta semana, y de hecho se han abierto 4 conversatorios. El jueves es el último de ellos, donde, bueno, aprovechando ya, va a estar el director del MUAC, Cuauhtémoc Medina, va a estar, de hecho va a ir Richard Kluczynski, y va a estar también Salvador Maldonado, que es un académico del Colmich, para hablar de violencia y arte. En este caso, el visitante activa la obra y la bocina está justamente en una zona de la pistola, entonces tienen que agarrar esta arma, que es muy ligera, está hecha en escultura aditiva en 3D, y escuchar estos 74 micropaisajes sonoros, porque es lo que queda después de que se les retira la parte de la imagen.
Hay un pequeño video que si me queda tiempo lo podemos revisar. La número 2 son dibujos de experiencias de niños que han quedado huérfanos de padre o de madre por esta situación, en específico niños de Ciudad Juárez, con los que trabajé con una psicóloga que se llama Paloma Castillo, y con ella estuvimos trabajando ciertas terapias. A partir de esas terapias los niños hacían ciertos dibujos que surgen de sus terapias y se les puso, de estos dibujos se hicieron el modelado 3D y se les puso algunos elementos de sonido, como pueden ver en estas fotografías aquí, ¿no? Específico, cuando se estaban armando. En la número 3 es una pieza que habla acerca, me empecé a acercar, me empecé a tener un mayor contacto con algunos grupos civiles, en específico con un grupo que se llama Rastreadoras, las Rastreadoras del Fuerte, en Los Mochis, en Sinaloa. Este es un grupo de mujeres liderado, inició con la actividad de Mirna Nereida Medina, que ella perdió a su hijo hace 8 años, le costó mucho tiempo encontrarlo, finalmente lo encontró, y muerto, no lo encontró en vida, y ella, alrededor de ella se empezaron a reunir otros grupos de mujeres y de hombres también. ¿Por qué? Porque iban a la fiscalía, iban a los ministerios públicos, nadie abría carpetas, tenían que estar 6 horas esperando que les tomaran declaración, regresaban un año después y nunca habían buscado los restos de sus hijos. Es de verdad terrible cuando alguien pierde a una persona y encuentra siempre un no me importa o un no. Entonces, en este caso, con Mirna Nereida, empecé a acercarme a través de un grupo de investigación que se llama el Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense, GIASF, que son todos también académicos pro bono del CIESAS, de la UNAM, de algunas otras instituciones, y con ellos tuve un acercamiento más cercano con este grupo y me di cuenta que el acercamiento no tenía que ser a partir de realizar una obra de arte, sino de poder acercarme para contestar mi pregunta, porque para mí lo más importante es contestar la pregunta más que hacer otra obra que se vaya a exponer en algún lugar. Entonces se hizo esta especie de testimonial y memoria de la búsqueda de víctimas de desaparición forzada en México. Es una cibercartografía audiovisual colaborativa, está en etapa todavía de test, y se está trabajando con ellas. Así es como ellos tienen que salir a hacer sus búsquedas en Los Mochis. Ahí les dicen en dónde puede haber 1 o 2 o más cuerpos. Como podemos ver, es un espacio abierto, vacío, no hay manera ni siquiera de saber qué es lo que hay ahí. Ellas suben toda su información en redes sociales, entonces este proyecto quisiera ser una red social interna para ellas, para que compartan la información de sus desaparecidos, si encontraron un zapato deportivo, un pedazo de ropa, porque todo eso es importante para los padres. Aquí las tenemos, siempre se toman una fotografía cuando salen en sus búsquedas, salen los miércoles y salen los domingos. Este proyecto finalmente dio paso a la pieza que se presentó en el Museo Arte Contemporáneo, en el MUAC, y después de dar talleres, de estar trabajando con estas personas, se pudo llegar por lo menos a esta parte de tener la cibercartografía caminando en una manera no final, pero donde se incorporan todas las estéticas y todas las actividades que ellas realizan. Eso creo que es lo más importante. Aquí tenemos una pared llena de fotografías. Aquí es como ellas manejan sus tecnologías. Como vemos, es muy low tech. Es importante conseguir dinero de asociaciones para que puedan usar los teléfonos. Y en este último viaje que se hizo en febrero, fue que, acompañada de 2 ya exalumnos de la UAM, que son Josué Martínez Alcántara y Fernando González Buenrostro, es que fuimos, esto lo estoy pasando rápido, son ya los elementos con los que estamos trabajando, de cómo se ven las grabaciones en el celular y cómo se puede empezar a ver esta parte de la visualización en la página web. Es que surge la número 4, que para esta podríamos poner un pequeño video. Espero que tenga sonido. Sí. Bueno, pero ese video se utilizó como para es un video que busca presentar la pieza que es la número 4.
que es la que se realizó para este museo. Es una pieza de 8 canales, con mucha participación del público, y presenta el corpus de los sonidos que se tomaron en febrero del 2019 en una de las salidas con rastreadoras. Aquí podemos ver dónde está el lugar en Michoacán, y podemos también, bueno, es una pequeña revisión de cómo salen ellas a hacer esta búsqueda, cómo están haciendo estos rastreos en campo, como podemos ver ahí, cómo están moviéndose. Las herramientas son muy básicas, casi todas las realizan ellas. Y los sonidos vienen de estas mismas grabaciones. A ver, ahí está el sonido. Los sonidos en el suelo, en el espacio. Están cavando. Ellas dicen que hacen búsqueda en vida, pero realmente es búsqueda como puedan. Fíjate que nosotros ella la es Mirna Nereida. tenemos 2 palabras claves y dolorosas, 2 preguntas más bien, que son ¿dónde y por qué? Es participatoria en la medida en que se necesita también de que los participantes utilicen y lleguen a manipular el espacio, y esta es una de las herramientas. No voy a poner ya el contexto porque ya casi no tenemos tiempo, pero esta es una de las herramientas que ellas utilizan para hacer esta búsqueda. Es una varilla T. Esta pieza está de manera también parcial en el Casa Refugio Xilotepetl. Esta es una varilla que ellas hacen, que ellas diseñaron, y que lo que busca es que cuando están en estos espacios abiertos pican el piso, y si la tierra está suave, ha sido removida, que ya ellas ya son especialistas, y se hunde, es porque tenemos una fosa ahí abajo. Entonces ellas hacen este tipo de herramientas para poderlas encontrar. Ya nada más para finalizar, decir que este proyecto está creciendo. Quizás lo más seguro es que nos vayamos al Triángulo de Oro, que es en el norte del país, porque allá es diferente, los sonidos son diferentes. Allá no entierran a los muchachos, porque es una generación de jóvenes las que está desapareciendo en México, muchachos de 19 a 25, 28 años. En el caso de Durango, en esas zonas del país, lo que hacen es los desintegran por medio de ácido. Entonces los padres lo que hacen es ir a buscarlos en tierra, y están con cernidores haciendo como si estuvieran buscando pepitas de oro, con eso, para ver si pueden localizar algún tipo de hueso, algún tipo de resto. Entonces los sonidos son distintos, la manera como habla la gente es distinta. Creo que es una manera de darle visibilidad a este problema, pero insisto, lo principal para mí en este proyecto de investigación es contestar esa pregunta, y tratar de contestar esa pregunta es lo que me ha llevado a todo esto. En Guerrero y en Veracruz los sonidos son distintos. En Guerrero no se puede cavar, en Guerrero hay que utilizar retroexcavadoras, porque los narcos los ponen a más de 3, 4, 5 metros para que no sean encontrados jamás. Entonces estamos hablando de una situación terrible, y creo que lo único que le tocaría, en mi caso, en mi opinión, es pues presentar esta problemática y darle visibilidad de la manera más seria posible, y involucrando a las comunidades que están siendo afectadas por esto, que como todos ustedes saben, pues prácticamente podemos ser todos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a Luz María. Ahora tenemos 5 minutos para preguntas. ¿El público tiene alguien, preguntas, comentarios que quieran hacer a Luz María? Allá va el micrófono. Sí, voy a esperar para que se pueda escuchar en la transmisión. Realmente es un pequeño comentario. Creo que el peso de esta obra es muy grande, porque se me hace muy interesante el proceso que hay detrás, como dices tú, de contestar esta pregunta de trabajo que me va a llevar a realizar una síntesis, y eso, ¿no? Que es el plantear este problema que tal vez de repente lo estamos viendo demasiado cerca, tan cerca que no lo podemos ni nombrar. Se me hace muy interesante justo eso, ¿no? Esta forma de cómo puedes elaborarlo y procesarlo a través del sonido, alejándonos del espectáculo. Porque eso sí, no está la información todo el tiempo en las redes, puedes encontrar todo, pero es este espectáculo de la violencia y del dolor, ¿no? Y del sufrimiento ajeno. Entonces se me hace muy interesante
este proceso que están haciendo, ¿no? Muchas gracias. Te felicito, Luz María, este es un trabajo realmente trascendente. Una pregunta, ¿esto ya se lo presentaste a la comunidad y qué respuestas tuvieron en su caso a esta comunidad, a la misma que estás? Sobre todo esto último de Mochis, ¿no? Sí, no, sí, ellos han sido partícipe de todo. Esto ayuda mucho a que tanto las y los investigadores del GIASF como yo misma los apoyemos para que ellas se entrenen todavía en otras habilidades, como es el manejo de su propia imagen, el manejo de su propia historia, porque ha habido documentales que se llama el documental Las Rastreadoras, donde ni siquiera ellas tienen el derecho de su propia imagen. En Las Rastreadoras lo registró la persona que hizo ese documental, es increíble. Entonces se les está tratando de acercar estos procesos de una manera muy natural para que ellas mismas sean las que detentan sus historias. Creo que es muy importante. El problema con estas situaciones familiares tan trágicas es que lo primero que quieren es testimoniar, porque lo que quieren es que todo el mundo conozcamos su problema. Pero a la hora de estar testimoniando de esa manera tan gratuita y tan fácil, muchas veces pierden el derecho de su propia historia. Entonces todo esto se ha estado trabajando con ellas. Mirna Nereida vino a México invitada por la UNAM y al MUAC a la cátedra Nelson Mandela. Yo pedí que la invitaran. Entonces, en donde yo me puedo presentar, se les da un espacio a ellas para que también hablen de su problemática. Y cuando se regresa con ellas, se les explica, o sea, estamos hablando no de que uno tenga que enseñar, eso sí me queda claro. Ellas tienen unas habilidades que ya quisiéramos muchos de nosotros como antropólogas forenses en campo, o sea, definitivamente son especialistas. Sin embargo, se enseña qué es lo que se está haciendo, se decide con ellas los colores, la manera, qué tan privado lo necesitan, muchos problemas de seguridad que se tienen que estar revisando. Y este proyecto específico, por ejemplo, el de la aplicación, es un proyecto privado de ellas que no va a ver la luz porque es una red privada. Y cuando se les habló de hacer esta pieza a 8 canales, estuvieron de acuerdo, sabían que estaban siendo filmadas. Y de hecho vinieron ya muchas de ellas a ver la obra en el MUAC y se hicieron 5 de estas varillas T que se pidió como un proyecto de producción y se les están donando para que tengan más materiales. Entonces están ellas involucradas desde el principio y hasta el final en todo. Muy bien, felicidades. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que los 5 minutos han pasado. Muchas gracias, Luz María. Ahora es el turno de Edmar Soria. Voy a leer su biografía. Edmar Soria es licenciado en Matemáticas por el Instituto Politécnico Nacional y maestro de Economía Aplicada por la UNAM, maestro en Tecnología Musical por la UNAM y candidato a doctor en este mismo programa de posgrado. Es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, Lerma, en la licenciatura de Arte Digital, donde actualmente se desempeña como jefe de área de investigación en PIATS. Estudió arte sonoro con Manuel Rocha Inturbide, composición acusmática con Elizabeth Anderson y Rodrigo Sigal y composición algorítmica con Roberto Morales Manzanares, ganador del concurso Acusnorium Ingram, París, México, en el 2016 y del Festival Internacional de Arte Sonoro Sonom 2014. Actualmente es becario del programa Creadores Escénicos del FONCA. Y bueno, mientras nos preparamos, ¿estás listo? Perfecto. Bueno. Yo voy a hablar rápidamente de una parte de mi trabajo de investigación actual. Bueno.
Es una propuesta que he desarrollado que tiene que ver con hacer, bueno, surge a partir de mi trabajo en la composición acusmática, en la que me he estado especializando durante estos años. Surge a partir de un problema que yo he detectado en los procesos de espacialización del material sonoro. Por lo general, el material se espacializa a través de métodos digitales únicamente como Viva o Ambisonics, y entonces la resolución espacial, el factor que que por ejemplo autores como de acústica y sonido espacial como Francis Rumsey denominan como naturalidad o espaciosicidad, se pierden, no son tan, no presentan una resolución tan alta, y por lo tanto muchas veces las piezas electroacústicas multicanal carecen de ciertos elementos de localización espacial, sobre todo en la percepción de la distancia, en la percepción del ancho de fuente, en la percepción del cuarto, e incluso en la percepción, por ejemplo, de las trayectorias cuando se hacen movimientos espaciales. Entonces, esto es un problema muy, muy complejo que tiene que ver con cuestiones acústicas, psicoacústicas, tiene que ver incluso con la forma en la que están dispuestas los sistemas multicanal. Pero a partir de eso es que yo empiezo a tratar de buscar nuevas formas para poder solventar estas carencias en la resolución de localización espacial. Y entonces retomo un poco las ideas. Por ejemplo, aquí vemos a Stockhausen haciendo sus primeras prácticas para la pieza de Contacte, con la famosa mesa que está girando, y pone la mesa a girar y pone una bocina al frente, y entonces tiene estos 4 micrófonos alrededor. Entonces capta el movimiento natural de la bocina. Entonces, a partir de eso, y a partir básicamente del trabajo de Michael Williams, que es uno de los teóricos, bueno, no teórico, uno de los investigadores actuales más prominentes sobre microfonía multicanal, microfonía Ray, es que empiezo primero a explorar y a investigar sobre este tipo de técnicas técnicas para poder desarrollar espacialidad mucho más natural. Entonces, no me voy a detener en esto porque el tiempo es bastante poco, pero es únicamente la base principal del argumento consiste en crear frentes de captación conjuntos a través de disposiciones de micrófonos. Es decir, aquí tenemos las disposiciones más tradicionales de micrófonos que creo que cualquier persona en audio conoce, ¿no? La combinación de estos micrófonos, por ejemplo, por lo general son cardioides, nos genera un frente de captación común a partir de la combinación de esos dos. Entonces lo que hago es básicamente extender esta idea para sistemas de más canales. Entonces, por ejemplo, este es uno de los ejemplos primarios de Michael Williams. Aquí, como podemos ver, los micrófonos están posicionados hacia afuera, ¿no? Entonces, este sería el frente de captación común de este arreglo de micrófonos. Entonces, esto que dice aquí critical linking, es básicamente en el momento en el que los sonidos pasan por esta banda semicircular, el critical linking es que también pueden ser reproducidos en el sistema multicanal una vez que son captados. Es decir, que no existan huecos, entre comillas, cuando son captados, ¿no? Entonces, como vemos, por ejemplo, en este arreglo el critical linking el área es menor que la disposición de los micrófonos. Entonces, son consideraciones que hay que tener. Por ejemplo, hay otro tipo de consideraciones que es el coloramiento de la señal debido al ángulo de los micrófonos, y por supuesto el problema de fase, que sería el más complicado. Pero bueno, estos son de nuevo todos los ejemplos de Michael Williams. Y ahora aquí esta es una foto de él con este arreglo que incluso ya tiene un nombre, que se llama la estrella Williams, que ya es tan utilizado, ya está tan establecido que ya tiene su propio nombre, y muchos referentes lo citan como tal, ¿no? Aquí está otra disposición que vemos que es una
tipo combinación como un Deca-Tree, conjunto, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de eso es que yo empiezo a trabajar con esta idea de los frentes de captación. Por ejemplo, aquí, es un ejemplo de los más básicos, si yo tengo un sistema 5.1 tradicional, bueno, ¿no? Entonces, si yo coloco un micrófono en cada una de las bocinas, tendré una reproducción bastante lineal de lo que yo grabe dentro de esta área de captación. Entonces, esa sería, digamos, la forma más sencilla de empezar a trabajar con esta idea, ¿no? Aquí, por ejemplo, cambia la situación. Aquí ahora tengo un sistema multicanal hexafónico, ¿no? Pero tengo 5 micrófonos. Entonces, aquí ya no puedo rutear, digamos, cada micrófono a cada bocina, que sería la solución natural de este ejemplo. Entonces, aquí lo que tendría que hacer es, una vez que hago la grabación dentro de este sistema de 5 micrófonos, tengo que utilizar, por ejemplo, Bebop para ubicar estas fuentes virtuales dentro del arreglo multicanal. Entonces, digamos que estos serían las posiciones virtuales de los micrófonos dentro del arreglo multicanal, ¿no? Entonces, lo que les quería enseñar básicamente es como muy, muy práctico. Por ejemplo, no sé por qué no. Bueno, este es de nuevo. Esto es ya como, digamos, en la realidad, como estaría funcionando si yo tengo micrófono 1, 2, 3 y 4. Si alcanzan a ver, esta circunferencia sería una representación más o menos somera del frente, del patrón polar de este micrófono, de este micrófono, de este micrófono y de este micrófono. Y entonces, la combinación total sería lo que me daría el patrón de captación conjunto. Aquí, como son 2 micrófonos, puedo considerar 4 frentes de captación, es decir, puedo decir, este es mi primer frente de captación, 2, 3 y 4. Entonces, ese sería el ejemplo, digamos, de los más básicos. Puedo, por ejemplo, utilizar este otro, que bueno, es parecido al que les enseñé, no tiene sentido que se los repita, pero puedo usar este, ¿no? Y en este caso, aquí los frentes de captación, o la forma en la que yo diseño los frentes de captación es así. Por ejemplo, yo diseño que este es el primer frente de captación. Entonces yo sé que cuando grabo, entonces tengo este estéreo, ¿no? Y luego tengo este otro frente de captación que funcionaría como todo el lado izquierdo. Tengo este otro frente de captación que obviamente que funcionaría como el lado derecho, y este otro frente de captación estéreo que funcionaría como la parte de atrás. Entonces, ¿por qué lo hago así? Porque obviamente los micrófonos, de acuerdo a la distancia, no me van a dar un critical linking, tal y como lo vimos anteriormente con el concepto anterior, por ejemplo, relacionado con este y este. Entonces necesito por eso hacer uniones de frentes de captación más que una traslación así lineal y directa de los micrófonos. Entonces, este es, por ejemplo, un arreglo, lo puedo pensar como un arreglo AB con un énfasis en el centro, este también un AB con un énfasis en el centro, y mi frente de captación atrás y mi frente de captación adelante. Entonces, la idea es esa. Aquí tengo, bueno, algunas fotografías sobre eso, ¿no? No sé si se alcanza a ver. Ok. Aquí, por ejemplo, este es el arreglo ya en la, digamos, en la realidad de los 6 canales. Por ejemplo, podemos ver, este sería el primer frente de captación, el frontal. Este sería el trasero, este sería el frente de captación lateral 1 y este sería el frente de captación lateral 2. Entonces, ese es para un arreglo, por ejemplo, de 6 micrófonos. Lo interesante de esto es que este arreglo de 6 micrófonos con Bebop, yo lo puedo ajustar a cualquier sistema multicanal. Puedo ajustarlo a 4, a 6, a 8, a 20, a cualquier sistema multicanal. Entonces,
sigo captando la espacialidad natural del sonido y no tengo esta deformación tan grande debido a la traslación de los sistemas multicanal. Entonces, aquí por ejemplo tengo otro, a este les quería enseñar. Aquí por ejemplo tengo estos frentes de captación, es el mismo de 6, pero aquí hay un micrófono Ambisonics. Entonces, lo que esto me permite es tener la gran ventaja que me ofrece este sistema Array de localización puntual combinada con la potencia que tiene Ambisonics para captar ambiente, o sea, para captar el espacio, el sonido. Entonces, yo puedo combinar también esta codificación Ambisonics en cualquier sistema multicanal, y entonces estoy combinando dos técnicas, una para generar la espaciosidad o la inmersividad y la otra para generar la localización puntual fija. Entonces, para mí era eso, porque muchas veces los procesos son o Ambisonics, o Viva, o Paneo, como separados, ¿no? Entonces yo lo que hacía, o lo que hago, la idea es precisamente utilizar las ventajas de cada sistema y aplicarlas para generar un sistema básicamente como este. Y finalmente, creo que sí alcanza, creo que no se alcanza a ver del todo, pero este sería un sistema 3D, por ejemplo. Aquí tengo 4 micrófonos en el piso, 4 micrófonos arriba y el sistema Ambisonics para generar, por ejemplo, si quisiera tener altura, ¿no? O sea, sistemas multicanal 3D. Y bueno, ya para finalizar, ¿hacia dónde va esto? Todo esto va con el fin de generar digamos, en la continuación de la investigación va con el fin de generar unos procesos para poder de forma computacional, a través de técnicas no muy complicadas de inteligencia artificial, métodos que son ya bastante comunes, como K-medios o alineamiento global, obtener las características del sonido de descriptores sonoros, ¿no? Y entonces poder generar clasificación tímbrica, clasificación espacial de dónde están colocados cada uno de los sonidos de acuerdo a su contenido y a su descripción espacial. Por ejemplo, aquí podemos ver digamos, la única, ya para concluir, la única diferencia que yo hago con todo el bagaje que ya se hace de lo que se conoce como MIR, Musical Information Retrieval, es que por lo general se consideran descriptores estadísticos como la media, la desviación estándar. Pero yo lo que hice, que esto es parte de mi tesis doctoral, es considerar las series de tiempo de cada uno de los descriptores. Entonces, por ejemplo, vemos en esta imagen, yo no considero la media, porque considerar la media, por ejemplo, de esta serie de tiempo no tendría ningún sentido, no me arrojaría ninguna información. Este es, por ejemplo, el Zero Cross Resistance de una muestra de audio, ¿no? De varias muestras de audio. Entonces, lo que hago básicamente es sacar las series de tiempo de cada uno de los descriptores a partir de un método que se llama computacional, que se llama varicentros. A partir de K-medios hago clasificación mediante clustering, mediante clasificación no supervisada, saco los varicentros y a partir de, ya que tengo los varicentros de cada uno de los clusters, a partir de eso genero algo que se llaman bandas LBK-off, que me generan como estos espacios, y estos son como representativos, es decir, si yo puedo comparar, entonces, yo por ejemplo puedo tener muestras nuevas de audio y entonces las analizo y puedo decir, ok, se parece a esta más, o se parece más a esta, o se parece más a esta. Y entonces a partir de eso puedo hacer la clasificación, es decir, genero como anclas o como centros clusters. Y bueno, hacia allá va esto. Entonces, pues creo que ya se acabó, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora tenemos 5 minutos para alguna pregunta del público, comentario que quieran hacer acerca de esta investigación. O dentro del mismo panel. Si me pregunta, yo sí me atrevo a hacer una pregunta que a mí no me quedó muy claro qué es lo que estás clasificando, porque no es timbre, entonces, pero tampoco es espacio. Entonces, no me quedó muy claro qué se está obteniendo después de poner en los procesos de clasificación a estas series de tiempo. Okay, sí, es buena pregunta.
Pues básicamente lo que hago, o sea, la metodología es generar perfiles espectromorfológicos de familias de sonidos. Es decir, por ejemplo, aquí en este caso muy en particular, tomé alrededor de, en promedio, 500, 600 muestras de 18, 15 familias de instrumentos, de instrumentos, no de familias, perdón, de instrumentos. Y entonces a cada una de esas muestras le saqué descriptores de audio como estándar, como el ZCR, como el flujo espectral, como el ancho de banda, como el RMSE, ¿no? O sea, son descriptores bastante comunes dentro de estas cosas. Y entonces, a partir de eso, lo que hago es generar, por ejemplo, si tengo toda la información de ZCR de todos los instrumentos, lo que hago entonces es, mediante K-medios, hacer clasificaciones o hacer clusterings de cada uno de los instrumentos. Entonces, eso me arroja, por ejemplo, 5 etiquetas. Por ejemplo, este es el ZCR, si no mal recuerdo, de 500 muestras de audio, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí habrá, por ejemplo, 100, aquí habrá, por ejemplo, 50, ¿no? Y así estarán. Entonces, todas las que pertenezcan a cada una de estos clústeres estarán agrupadas aquí. Y entonces lo que hago es ir formando perfiles espectrales multidimensionales. Espero que no suene demasiado técnico, pero entonces, por ejemplo, puedo describir el sonido mediante o sea, mediante su morfología, su envolvente, en términos que sería el ZCR y el RMCE, o mediante su contenido espectral, por ejemplo, ¿no? Y entonces, cuando yo meto un sonido nuevo, entonces la computadora me dice, ok, ese sonido nuevo se parece más a este o a este o a este, pero de acuerdo a lo que tú me digas. O sea, no nada más porque sí, sino de acuerdo al ZCR o de acuerdo al RMSE. O sea, en RMSE estará más cercano a este, pero en ZCR estará más cercano a este otro sonido. Pero la diferencia radical, digamos, hasta ahí quizá no es tan distinto de cómo se ha hecho hasta ahora. La diferencia radical es que yo lo estoy haciendo a partir de series de tiempo. No estoy tomando los descriptores como la media o la desviación estándar, sino que tomo las series de tiempo y la similaridad está basada en la forma de las series de tiempo. Y, bueno, eso se me olvidó decirlo. Hago la similaridad a partir de algo que se conoce como Dynamic Time Warping, que es una alineación dinámica, y entonces eso me permite comparar series de tiempo que pueden ser de distinta longitud, pero tengan la misma forma. Bueno, muchas gracias, Hugo. Y bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente ponente, que es Hugo Solís García. Es artista electrónico enfocado en las posibilidades creativas y estéticas producto de la intersección entre el sonido, tecnologías digitales e interactividad. Es profesor de tiempo completo en la carrera de Arte y Comunicación Digitales de la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó un doctorado en Arte Digital y Medios Experimentales en la Universidad de Washington, un DA en Ciencias de la Computación en la Universidad de Pompeu Fabra, una maestría en Artes y Ciencias en el Media Laboratory de Massachusetts Institute of Technology y una licenciatura en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Ha recibido apoyos, becas y reconocimientos por partes del CNCA, FONCA, la UNAM, Telmex, MIT, University of Washington, The Arts y MEB en Borgs, Centro Multimedia, Transitio MX y Leonardo, entre otros. Y bueno, estamos ahora a punto de conectar la computadora. En este preámbulo de espera, porque parece que no está la imagen, también quiero informarles, recordarles que mañana tenemos una sesión, una plenaria, y están todos invitados para extender esta discusión acerca de la Red Acústica México. Y bueno, creo que ya está listo Hugo Solís García. ¿Todavía no? Bueno. Entonces, bueno, como les comentaba, mañana vamos a tener una plenaria
la cual esto me parece muy interesante porque es abierta. Es decir, a todos los académicos, artistas, estudiantes que quieran colaborar con la Red México de Ecología Acústica, pueden venir y podemos tener una conversación conjunta para ver, para conocer también sus experiencias y saber más acerca de sus inquietudes. Sobre todo si, por ejemplo, ustedes están interesados en aspectos sociológicos, artísticos, científicos, intersecciones que tal vez no se han dado y que necesitan expandirse. Entonces, pues esa es una invitación muy atenta a todos. Esta plenaria es muy importante, comienza a las 10, entonces hay que llegar puntuales porque solamente va a ser de 1 hora. No, de hecho, varias horas. Bueno, entonces vamos a tener 3 horas, pero sí es importante llegar temprano porque estas discusiones se van, se alargan, se extienden y son muchos temas. Tenemos que organizarlos temáticamente. Ok. Hugo, todavía está. Ok. Con respecto a otras áreas de investigación, al menos dentro de la UAM Lerma, radica en el hecho de que se considera a la producción artística como investigación, ¿no? Es decir, el proceso de producción es en sí un proceso de investigación, que muchas veces eso no está tan claro en otras partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta área hemos tenido a lo largo de al menos un par de años distintas actividades. Pues sí. Y bueno, ya le paso la palabra a Hugo. Sí, aquí lo tengo. Bueno, el plan original era hablar específicamente de un proyecto, pero dado que es un proyecto que se va a tocar también mucho en la plática del viernes, entonces más bien lo que voy a hacer es vincular este proyecto con una serie de proyectos históricos que se han ido desarrollando a lo largo de distintos, a lo largo del tiempo. Entonces, sí, el proyecto más reciente en el que se está trabajando se llama Sonus Go. Sonus Go es una aplicación, bueno, más bien Sonus Go es un proyecto para la recopilación de material sonoro de manera colectiva, pero uno de los problemas que se habían visto es que hay grandes cantidades de grupos de trabajo que han desarrollado aplicaciones para que la gente haga grabaciones de sonido con el teléfono celular. Independientemente de la calidad, que la pérdida de calidad, supongo que muchas personas sacrificamos la calidad de las grabaciones profesionales a beneficio de tener una mayor cantidad de audios. Y obviamente pues, los dispositivos móviles son una de las técnicas para hacerlo. El único problema es que cuando nos acercamos a estos proyectos, la realidad es que pocas veces, o hay algunas excepciones, en las cuales se logra realmente generar grupos que puedan grabar mucho sonido, ¿no? Entonces, y esta no es la excepción, ¿no? Pero como lógica de partida, lo que se decidió fue agregar la mecánica de juego en la grabación
Y ver, es un proyecto en vías de desarrollo, es ver si a través de un equivalente en lo que, bueno, tengo que decir, tengo un hijo de 11 años, le gusta jugar Pokémon Go, no sé si lo han jugado, y es un juego muy cautivador porque la gente va y tiene que ir a los parques y tiene que interactuar en los parques, y cuando va uno a la Alameda y se encuentra que hay, por lo menos en los días de X días festivos, hay 1000 personas capturando un muñequito, ¿no? Entonces dije, bueno, si yo ya tenía un proyecto inicial que se llamaba Sonode, en el cual hacía, con las posibilidades que tengo de difusión, que la gente fuera y grabara estos sonidos, ¿sí? Pero bueno, lo graban mi gente más cercana, a lo mejor los alumnos a los cuales les pido que vayan a hacer las grabaciones, pero no logro pasar a la frontera en la cual la gente la empiece a utilizar. Bajo esa premisa y bajo esa lógica, en la que dije, bueno, ¿qué pasa si pongo distintos paisajes sonoros en ciertos lugares particulares de la ciudad, como una mecánica para que las personas se sientan al menos intrigadas a descubrir estos paisajes sonoros preconfigurados en ciertos puntos de la ciudad? Entonces, de esa manera es que Sonode se convirtió en Sonus Go, que sí, literalmente se apropia del nombre del videojuego, y lo que se hizo en ese caso es... Lo que se hizo en ese caso fue básicamente hacer una aplicación y geolocalizar paisajes sonoros asociados con unas esculturas virtuales, que en este momento hay 12 de ellas y que están localizadas en puntos icónicos, ya sea porque eran acústicamente atractivos o porque tienen una configuración particular arquitectónica. Entonces, por ejemplo, hay una en el espacio escultórico. El espacio escultórico es un lugar en el cual yo tenía mucha intención de tengo un concierto. Cuando era estudiante de música había muchos conciertos ahí y sigo esperando que un día se pueda hacer un concierto ahí, pero es difícil. Entonces dije, bueno, pues si no se puede hacer un concierto ahí, pongamos un paisaje sonoro en este lugar y la gente cuando llegue va a poder escuchar esta pieza. Otro lugar es el Desierto de los Leones, otro lugar es el Parque Ecológico de Xochimilco. Esos lugares los decidí yo un poquito con mis experiencias personales y porque me interesan las situaciones que se estaban dando en esos lugares. Otro lugar es el lago de Chapultepec, no tanto por el sonido que se genera, sino por los fines de semana, la acústica que generan sobre todo las personas del entretenimiento, que son unos payasos extremadamente grotescos. Y bueno, toda la acústica que se genera alrededor de sus materiales. Entonces están estos 12 por el momento, 12 paisajes sonoros que yo construí de la manera tradicional, artesanalmente, construyendo el paisaje sonoro, pero la intención también a largo plazo de este proyecto es que los paisajes sonoros se generen automáticamente. Y para ello, trabajando también con un grupo de estudiantes del doctorado de la Facultad de la UNAM de Tecnología Musical, lo que se está haciendo son un poco las técnicas que Evan está mencionando, que tiene que ver con la grabación y después la clasificación automática de estos sonidos. ¿Y por qué no el etiquetado de los sonidos? Porque el etiquetado, porque yo no estoy preocupado, por ejemplo, en el archivo sonoro, yo estoy preocupado en la similitud tímbrica para lograr paisajes sonoros acústicamente coherentes, y para ello más bien lo que tengo que hacer es ver similitud tímbrica más allá del significado de los sonidos. Claro, esto podría generar un debate muy grande en cuanto a por qué tratar el sonido de esta manera, pero es así como se decidió. Entonces es un proyecto en el cual por un lado está la composición de mi parte para hacer los paisajes automáticos, otro es lograr paisajes sonoros automáticos coherentes que estén en ciertas ubicaciones y utilizar esto como una mecánica para que las personas participen. Obviamente también las personas pueden ir y grabar sonidos. Entonces, en este sentido, es como uno de los muchos proyectos que hay. Igual que varios de estos proyectos, el 80% de las grabaciones que están en este momento en la base de datos están centradas sobre todo en la Ciudad de México y la mayoría las he hecho yo, que en ese sentido se está volviendo como un diario de sonido, un diario. También una parte motivacional de este proyecto fue cuando me encontraba con ciertos sonidos muy particulares que me gustaban y que los quería grabar,
y no llevaba yo conmigo ni una grabadora y lo quería registrar. Entonces estuve utilizando primero el bloc de notas de audio del teléfono, pero luego pues eso ya hacía que los materiales no se quedaban en el teléfono y no podía después yo tratarlos de una manera más eficiente. Entonces es un bloc de notas en donde las personas están idealmente invitadas a participar, pero por el momento las grabaciones son mayoritariamente mías, y lo que también eso me permite es que después estos materiales los utilizo para los conciertos. Por ejemplo, para el concierto del jueves en la noche se hace ya un trabajo de este estilo, ¿no? Ahora, ¿de dónde salió este proyecto? Bueno, entonces, para quien esté más intrigado de los detalles, de la evolución, de las relaciones con otros proyectos, un proyecto que se llamó Periferia, que se hizo en Cuernavaca, y muchos otros proyectos de agregación de audio colectiva, de eso es de lo que se va a tratar la conferencia del viernes a mediodía, o viernes a las 4 de la tarde, es una manera así de a lo mejor para que vengan también el viernes. Y ahora, ¿de dónde viene ese proyecto? Bueno, este es un proyecto sonoro, sí se ve, ¿verdad? Sí. Aquí está una descripción técnica de cómo este es el tipo de estructura que Sonus se Go hace, is a locative application pero that allows you to find sounds on different por ejemplo, locations of la versión se ha Mexico actualizado, City. ya la interfaz es muy As you distinta. can see, there is a window. Pero como dije, eso el viernes. Entonces, ¿de dónde vienen esos materiales? Sobre todo de una evolución probablemente de la inquietud que hay por tratar el sonido localizado. Entonces, la mayoría de los proyectos que están aquí tratan el sonido desde alguna perspectiva particular. Este proyecto, que se llama Objetos Resonantes, es una instalación sonora en donde... Ok, otro de los problemas que también Edvard mencionó hace un rato es, bueno, hay ciertos problemas con la distribución espacial del sonido en bocinas. Hay problemas, entonces, pero lograr música distribuida con acústica es también bastante complicado. Entonces, ¿cómo lograrlo? Bueno, pues lo mejor sería distribuir una cantidad asombrosa de objetos que suenen en un lugar. Y esta instalación básicamente fue eso. Y fue una negociación entre los procesos de producción de cómo lograr que haya muchos sonidos distribuidos y poder hacer variaciones y movimientos y trayectorias sonoras en espacios grandes. Entonces esta instalación se logró con objetos percutidos y todo un sistema electrónico. Bueno, otro sonido similar es... Esta es una instalación que tiene que ver también, van a ver que todas estas instalaciones tienen distribuido el sonido de manera diferente. Estas son bocinas, cada una de las bocinas tiene el código Morse. Esta es una pieza basada en una relación con la no escucha, con las personas que no escuchan, hipoacústicos. En este caso es una colaboración con mi hermana, que es sorda de nacimiento. Entonces, ¿cómo dialogo yo con ella en temas del sonido? Entonces, la pieza tiene 3 capas. En una de ellas yo voy con mi hermana y le pido que me describa a qué suenan las cosas, sabiendo que la escucha de ella es prácticamente nula. Entonces le digo, ¿a qué suena la lluvia? Y entonces me empieza a describir verbalmente o guturalmente, me empieza a hacer lo que ella es, que en algunos casos es una interpretación y en otros casos pues sí es lo que ella siente básicamente como vibraciones de los sonidos. Y luego la otra parte es un lenguaje de señas en el cual... ella, como parte de la comunidad, pues habla lenguaje de señas, y entonces hice un sistema digital en el cual las personas llegan y hacen una frase con el lenguaje de señas, y es una pieza optimizada, digamos, para los que no escuchan, o más bien para los que hablan lenguaje de señas, que en este caso es como, bueno, si la mayoría de la música es para la gente que escucha, digo, evidentemente... Esta es una pieza en donde quienes más la van a disfrutar son las personas que hablan lenguaje de señas, ponen una frase, la frase se convierte en clave Morse, cada uno de estos pulsos y letras se produce en una de las bocinas, y si uno va caminando individualmente por una de las bocinas va oyendo la rítmica particular, pero la sumatoria de todas estas bocinas en el espacio producen una textura particular, ¿no? Este es otro proyecto que tiene que ver más bien con la microescucha, que tiene que ver a qué suena una neurona. Entonces es un proyecto, me gusta, esta es una colaboración más bien con mi padre es neurofisiólogo y él tiene toda el instrumental para poder hacer, él se dedica al estudio de
de la comunicación entre dos neuronas, sí, gracias, ya todos lo saben, la sinapsis, y entonces en la sinapsis, bueno, él se dedica a eso, lleva toda su vida trabajando en eso, tiene laboratorios antiguos, y entonces se hizo una instalación en colaboración con él, y es básicamente aprovechar que las neuronas de caracol son más o menos 100 veces más grandes que las neuronas de los mamíferos, entre otras razones, para poder hacer una performance, concierto, con el sonido de una neurona. Hay muchos proyectos que tienen que ver con el EEG externo, pero este es uno de los proyectos que más bien está buscando a que suena una única neurona, ¿no? En ese sentido, este es otro proyecto que tiene que ver con, mucho de esto lo pueden ver en internet, este tiene que ver con una recapitulación sonora, que tiene que ver más bien con sonificación de noticias en tiempo real y analizar la sentimentalidad de las noticias y en función de eso asociarlo con ciertos colores y construir texturas de ese estilo. En 3 minutos también queda poco tiempo. Esta es una instalación que tiene que más bien a lo mejor muchos de nosotros conocemos las bocinas hiperdireccionales. Las bocinas hiperdireccionales son este símil del puntero láser de audio. Si nosotros en el puntero láser podemos apuntar y vemos siempre el punto y no se propaga, no se abre el haz de luz. Las bocinas hiperdireccionales hacen lo mismo, porque más bien lo que hacen es que son unos transductores de alta frecuencia y es la desmodulación al golpear los objetos la que genera el sonido, y es un efecto muy peculiar porque se oye que el sonido emerge del lugar en donde pega el haz de luz. La primera vez que pero el problema es que la tecnología es como cautivadora, el efecto sonoro, pero ya cuando lo implementas de manera estética es, bueno, ¿para qué voy a usar una cosa que no tiene frecuencias graves y no ganas mucho estéticamente, a menos que se piense? La primera vez que se usaron, bueno, utilicé la bocina fue para una exposición aquí en la Fonoteca, y más bien se puso a Octavio Paz a hablar en los pasillos, porque vivió aquí. Entonces fue como muy lógico por qué utilizar esa bocina. En este caso fue lo mismo. Esta fue una curaduría, creo que de Manuel, en el Museo de Oaxaca, y ahí lo que hice es llegar, no sabía bien cómo utilizarla, pero sí quería hacer algo en el espacio y quería que la pieza se saliera del museo. Grabé a un niño que toca el acordeón justamente en esa pared. Bueno, obviamente le pedí que grabara, le di su contribución muy generosa, obviamente, porque lo que hice fue tomar su pieza y luego desde el museo apuntar con esta bocina al lugar en donde el niño toca normalmente. Entonces, cuando el niño no está, pero el público pasa por la calle, emerge de esa ventana, pues digamos que la parte sonora o la esencia o el alma sonora de este ejecutante callejero, ¿no? Este es otro proyecto que tiene que ver con una negociación a queso en el mar. Es una instalación grande, era temporal, aunque los temporales ya más bien no era temporal, era fija, pero se volvió temporal. Y bueno, entonces son muchos proyectos y muchas instalaciones sonoras que tratan de hacer reflexiones del sonido desde perspectivas muy distintas. Como pueden ver, no hay una línea conductiva ni en los materiales, ni en los contenidos, ni en los medios. Lo que hay sobre todo es una reflexión de cómo podemos utilizar el sonido de maneras distintas, ¿no? Y bueno, entonces todas estas son instalaciones sonoras, la mayoría de ellas son instalaciones sonoras, otras tienen que ver con grabaciones del fondo del mar y una relación entre una grabación de un paisaje sonoro a 3.000 metros. On August 2010. Esa lo pueden ver en el video también. Y es una pieza que tiene que ver con el sonido más bien en el piso del océano y las mentiras hidrotermales y los datos científicos que se están generando, ¿no? Y bueno, entonces ya nada más el viernes ya se va a hablar muy específicamente del proyecto Sonus One. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Aplausos. Hugo Solís menciona el evento del viernes, así como eventos que van a comenzar desde el jueves 24 al sábado 26, es el segundo coloquio internacional de espacio e inmersividad, entonces están bienvenidos para poder también ver y conocer de cerca todos estos proyectos. Tenemos muy poquito tiempo para preguntas, pero es menester hacer esta apertura para las preguntas de los proyectos de Hugo. ¿Alguien tiene? ¿Sí? ¿Cuánto le diste al niño? Al niño.
No, qué tan generoso. Ah, no, pues, no, yo lo doy menos al camotero. No, mi pregunta específica, digo, ya que no voy a estar el viernes por cuestiones geofísicas, yo también el proyecto que ya conoces se basa también en esta captura y también con esta idea de Pokémon Go. Todos los que tenemos niños pues ya pasamos por eso. Pero mi pregunta específica es, tú tienes la aplicación, la descargas y te indica dónde está este paisaje sonoro automáticamente. O sea, ¿cómo realizas la búsqueda? Como en Pokémon Go, que te dice está a 500 metros en tal avenida, por esa área existe. ¿Cómo funciona esa parte? Y perdón que te haga adelantarte de lo del viernes, pero bueno. Pues no, está muy bien. Mientras te describo, voy a ver si logro que aparezca en el teléfono, pero no estoy seguro de que lo logremos. Hay un mapa que es como el mapa de Pokémon Go, justamente. Sí. Ahí a través hay una empresa que se dedica a darte y a proveerte todos estos mapas en 3 dimensiones. Y en el mapa, y hay un mapa en 2 dimensiones general, más estetizado, pero como el de Google Maps. En Google Maps aparecen unos puntos, y en los puntos está, por un lado, el problema es el cable. Por un lado están los puntos donde la gente ha hecho grabaciones, que tienen un color rojo, y por otro lado los puntos azules, que son donde ya están los paisajes sonoros construidos. ¿Sí? Entonces, si tú le picas al paisaje sonoro construido, pero estás a más de 1 kilómetro, te dice, visita el Parque Ecológico de Xochimilco. Si tú ya estás en el Parque Ecológico de Xochimilco y presionas ese iconito, entonces lo que te lleva es al mapa de 3 dimensiones, en donde de la misma manera que tienes que cachar Pokémones, ahí tienes que ir, y ahí sí ya va a aparecer por distancia, flotando una escultura. Y ya cuando te acercas lo suficiente a esa escultura, ya la puedes presionar y a partir de ahí se oye el paisaje sonoro. Ahora, la intención es más compleja en el sentido de que los paisajes sonoros que yo quisiera lograr serían construidos automáticamente, pero además vinculados con los entornos. Es decir, construye, y para eso es todo el trabajo que muchas personas estamos ayudando en eso, pero como seguramente sabes, se requiere de unos recursos y de unos tiempos bastante serios para poder terminar un proyecto de ese estilo. Sería, constrúyeme un paisaje sonoro, ¿sí?, de esta zona, pero solo con sonidos grabados a las 6 de la tarde y que tengan este tipo de tímbricas particulares, ¿sí? Entonces generar, esa sería la intención. Y el ejemplo que ya he puesto en pláticas distintas sería, también constrúyeme un paisaje sonoro, ¿sí?, en donde hagas una especie como de resumen del día, como de resumen de un día. Entonces, por ejemplo, la Colonia Roma, también pongo ese ejemplo, o la Colonia Rosa, más bien, la Zona Rosa, en donde el audio es muy distinto en las mañanas cuando hay personas que van a trabajar, en las noches cuando están los bares, a mediodía, muy temprano cuando están los vendedores de fruta, etcétera. Es construir un pasaje que represente a la Zona Rosa a lo largo del día. Entonces yo tendría que ir, obviamente es un banco de datos muy grande, para poder ir y tomar grabaciones de esa zona en tiempos distintos, construir el paisaje temporalmente, cronológicamente. Sería una decisión temporal. ¿Eso se lo pides a la aplicación? Eso se lo pides, bueno, no, yo ahorita como lo estoy concibiendo es, con esas reglas yo construyo los paisajes como curador de los paisajes sonoros que van a ver. ¿Sí? O sea, no, como usuario no se lo pides. Como usuario, no. La aplicación por el momento no lo tengo considerado. Solamente ya como comentario, hace muchos años en Australia William Duckworth hizo, no sé si conoces la ópera I Orfeo de William Duckworth, realizó justamente un concierto multitudinario, a lo mejor él lo conoce, en donde tú activabas los paisajes sonoros, construías unas pequeñas melodías en tu teléfono y cuando te acercabas a las bocinas interactuabas y construías esos paisajes sonoros del entorno con lo que tú componías en tu teléfono. Bueno, si hay tiempo nada más. En términos de interactividad de los usuarios, la primera idea que seguramente va a estar también es la capacidad de generar paisaje, que los paisajes sean multicanales
y que tú pudieras distribuirle a los usuarios, de forma tal que si el sistema reconoce que hay 15 usuarios en el mismo lugar, pues ya no suena el paisaje sonoro en un teléfono, sino que distribuyo canales distintos o líneas distintas o capas distintas para que entre todos se pueda oír la pieza. Ahí el problema es más bien las bocinas de los teléfonos, pero bueno, eso tendría que ser. Bueno, pues muchas gracias. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Gracias a todos los ponentes. Y bueno, tenemos un receso de 2 horas, una caminata, si quieren acompañarnos.